Buenas noches compañeros, buenas noches María Dolores. Nosotros somos el grupo que va a hablar sobre el Código Civil francés. Está integrado por José Martín Rivera, Andrea Vallejo, Samantha Tamayo y Samantha Solano. En primer parte les voy a hablar sobre el proceso evolutivo. El Código Civil francés, también conocido como el Código de Napoleón o el Código Napoleónico, es uno de los más conocidos códigos civiles en el mundo. Su denominación oficial fue otorgada en el año 1807, que hasta entonces se llamaba el Código Civil de los Franceses. Fue aprobado mediante ley del 21 de marzo de 1804. Actualmente se encuentra en vigor, sin embargo se han realizado algunas reformas importantes. Fue creado por una comisión a la que fue encomendada la recopilación de la tradición jurídica francesa durante el gobierno de Napoleón Bonaparte. La idea de Napoleón era refundir en un solo texto legal el cúmulo de la tradición jurídica francesa. Este código terminó con la estructura jurídica del antiguo régimen, lo que permitió eliminar las normas especiales que afectaban solo a sectores determinados de la población, como leyes para la aristocracia, leyes para los campesinos y leyes para los gremios, entre otras. Suprimió las normas locales que suponían un obstáculo para la administración pública, formulando una serie de normas aplicables de manera general. También se pretendía eliminar las contradicciones y superposiciones nacidas de la convivencia de diversos regímenes legales, apoyando la estabilidad política. Básicamente el Código Napoleónico buscó cambiar, hacerle más positiva la legislación civil de ese entonces, ya que antes su legislación era más tradicional, se basaba en base a la costumbre, más no en leyes positivas. Dentro de este código también se incrementaron nuevas formas de división de gobierno, surgieron las funciones del Estado, surgieron nuevas instituciones como el divorcio y algunas otras que más adelante serán abordadas por mis compañeros. Gracias. Ya, en este momento vamos a hablar sobre los antecedentes. Y la frase que se conoció a Napoleón Bonaparte fue que mi verdadera gloria no consiste en haber ganado 40 batallas de Waterloo, borrar el recuerdo de tantas victorias, lo que no será borrado por nada, lo que vivirá eternamente es el Código Civil. Como ya le mencionó mi compañera, existieron ciertos cambios y ciertas modalidades en las cuales se desarrolló el Código Civil. Como manera principal se desarrolló 3 leyes: la Ordenanza Civil en 1667, la Ordenanza Criminal en 1670 y la Ordenanza Marítima y Mercantil en 1681. El fin era crear un solo derecho uniforme para todo esto, por lo cual se comenzó con estas 3 primeras leyes. Después de la Revolución Francesa en 1789, la Asamblea General ordena la confección de un solo código para todo el país. En 1800 se nombra a una comisión redactora del proyecto del Código Civil, conocido como Code Civil Francais, después conocido como el Código Napoleónico o el Código de Napoleón, creado por los jurisconsultos Portalis, Tronchet y Bigot de Premagnon. Otros antecedentes fue que este código fue publicado en 1804. El llamado Código Napoleónico dio una estabilidad jurídica y legal, porque como ya se mencionó, se abolieron ciertas figuras que estaban mantenidos en el tema jurídico anterior. El método que se fue utilizado fue básicamente basado en las institutas de Justiniano, dividiendo los derechos en base a las personas y a las cosas, por lo cual se divide en 3 libros. El libro primero, que es del derecho de las personas; el libro segundo, de los modos de adquirir la propiedad; el libro tercero, las modificaciones del derecho de la propiedad. Este código de tal manera satisface las necesidades de todas las generaciones y de todas las clases, tanto la burguesa como las de las sociedades en desarrollo, bajo la idea de la libertad y del capitalismo. ¿Pauso? No. Las características de la codificación. Bueno, básicamente este cambio que representó el Código Civil francés denotó varios cambios que le dan las características principales a este cuerpo normativo. El principal cambio que lo veo yo fue el que se dio en lo que era la propiedad privada, tanto lo que era la libertad de contratación. Este era un derecho que necesitaba de forma obligatoria adecuarse, ya que si empezaban a dar la libre propiedad, debía de existir. Otras características fue la unidad del derecho, el cual tenía que aplicarse a todos los habitantes del derecho sin excepción alguna. Es uno de los principios de la revolución, la igualdad. La unión de la fuente jurídica, que una misma autoridad debe tener competencia para elaborar leyes y decretos.
La independencia del derecho implica la separación de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto es lo que había planteado Montesquieu. La evolución del derecho es la que indica que el derecho se debe adaptar a los cambios de la época y a la forma pasada. Era una forma de determinar que el derecho no era rígido, sino que tenía que ir evolucionando de acuerdo a la necesidad de la sociedad. La especificidad de los códigos, que cada código de leyes se ocupe de solamente una rama de derechos, sea civil, criminal, comercial, penal, etc. Ya habían hablado de esto, es más o menos separar por materias de la ley. El principio de laicidad, que debe ser independiente del canónico, separó a la iglesia de lo que venía siendo la jurisdicción del Estado. La validación de las leyes, que no podrán aplicarse tanto sean promulgadas, publicadas y conocidas. Esto hablaba más de que había un debate previo. Y el carácter escrito de la ley, que la ley sea escrita y expresada en la forma más clara posible a los efectos que cualquier ciudadano la puede entender. Y de igual forma esto deriva en lo que ahora conocemos como el principio de legalidad. Ya. La individualidad de la propiedad, como ya dije al inicio de mi presentación, fue una de las características principales de este código, dando la propiedad privada, reconociendo la propiedad privada. La libertad de trabajo, en concordancia con lo que era la libertad de contratación. El matrimonio es una figura importante y, como ya lo había mencionado mi compañera, aquí también se incorpora lo que era la figura del divorcio, que era nuevo y que fue muy criticado en esta época, y es una de las críticas más fuertes que se le hace al código. Y las herencias, que es muy similar a lo que rige ahora en nuestra legislación vigente. En cuanto a las herencias, se puede afirmar que con la implementación de este nuevo código ya empiezan a heredar las hijas mujeres y heredan en igual proporción los demás hijos, incluso los que estaban fuera del matrimonio. A mí a continuación me toca hablar sobre los fines jurídicos y políticos. Mediante este Código Civil se consolidaba el espíritu revolucionario de la burguesía. Pionero en la legislación universal, es uno de los logros revolucionarios franceses destacar la libertad individual, la libertad de trabajo y libertad de conciencia. También está en este Código Civil contemplado la libertad económica y personal, igualdad ante la ley, carácter individual de la propiedad, matrimonio civil y divorcio. Se garantizaban los intercambios mercantiles y se establecía una legislación para facilitar la libertad económica. Este código napoleónico se fue imponiendo en los territorios que eran conquistados por Francia. De este modo, las ideas revolucionarias iban calando en la sociedad europea y burguesía. La defendería incluso tras la caída del Imperio francés fueron defendidas. Muchos países desarrollaron durante el siglo XIX sus códigos civiles, basándose en las nuevas ideas que se reflejan en el Código de Napoleón, libertad ciudadana, libertad económica, entre otras. Muchas gracias por su atención.